¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Más de su Palabra. Estamos contentos de que puedan abrir la puerta de su hogar para compartir en esta hora la palabra del Señor. Continuamos estudiando las etapas familiares. El día de hoy, tiempo de perder. Quiero dar la bienvenida también aquí a nuestros acompañantes el día de hoy, una pareja misionera. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hermano Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos a tu programa y que en esta mañana podamos ser guiados por el Espíritu Santo y podamos desarrollar su palabra. Amén. Se encuentra con nosotros también su esposa, hermana Janet. Sea muy bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muy contentos, felices de que el Señor pueda usarnos para transmitir estos mensajes de esperanza a las familias. Amén. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor y escudriñar los tesoros que en ella encontramos, hermana Janet nos dirige con una oración con nuestros televidentes? Amén. Oremos. Eterno Padre Celestial, queremos en esta hora glorificar su santo nombre, darte gracias por el don de la vida, darte gracias porque nos permite, Señor, estar en este programa, y pedimos en esta hora la presencia del Espíritu Santo para que sea Él nuestro Maestro, para que sea Él quien nos enseñe y para que también prepares los corazones de las personas que van a poder participar, Señor, a través de los diferentes medios, y que también ellos puedan ser bendecidos por tu palabra. Lo pedimos sin mérito en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si bien es cierto las palabras sabias de el predicador en el libro de Eclesiastés, en la palabra del Señor, todo tiene su tiempo, incluido tiempo para perder, no solamente tiempo para ganar. Pero cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y buscamos desde un principio, encontramos que en la primer pareja creada encontramos la perdición, encontramos el perder. Dios le dio a Adán y Eva el privilegio de ser gobernadores de este mundo. Les dio la vida, les dio el derecho y la facultad de procrear, pero desobedecieron y perdieron la amistad con Dios. Y por medio de ello, perdieron la inocencia y se llenaron de orgullo. También perdieron el manto de luz con el que Dios los cubría y quedaron desnudos y quisieron cubrirse con sus propias vestiduras. Perdieron el acceso al árbol de la vida y perdieron a sus hijos y perdieron la vida ellos también. Y a partir de ahí la familia humana siempre pierde. Hay muchas cosas que se pierden y nosotros lo consideramos como algo que ya está perdido, que no se puede recuperar. Por ejemplo, la salud. ¿Cierto? ¿Por qué perdemos la salud? Efectivamente, Miguel, pues como usted dice, después del pecado han habido muchas pérdidas, ¿sí? Y una de esas pérdidas, bueno, realmente encontramos muchas pérdidas en el transcurso de la vida, ¿no? Pérdida de la salud, pérdida de la juventud, pérdida a veces de algún ser querido y tantas cosas, ¿no? Pero hablando acerca de la salud, bueno, cuando Jesús vino a esta tierra, vino realmente con el propósito de restaurar todo lo que se había perdido, y ha sido el propósito del Señor. Para ello vamos a buscar un soporte bíblico en el libro de Isaías, el capítulo 61, los versículos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Así que el Señor viene a restaurar precisamente todo lo que ha sido dañado por el pecado, todo este tipo de pérdidas, ¿no? Y cuando Jesús vino a la tierra, encontró muchos enfermos. Había realmente cantidad de enfermos. Se habían desobedecido, se habían transgredido las leyes de la salud física y se había perdido de vista realmente la ley de Dios. Así que Él encontró muchísimos enfermos, ¿sí? Tenemos en el registro bíblico, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ¿no? Por 12 años ella dice que había gastado todo su dinero en médicos y en todo lo que había sido posible para poder recuperar la salud, pero no había encontrado solución hasta que vino y se encontró con Cristo, ¿no? Y la fe de ella en Jesús realmente fue la solución a su problema. Algo que lo que compartía Miguel al principio, que se perdió. Y lamentablemente nosotros somos prácticamente la última generación y hemos sido los más afectados, pero no por culpa de Dios, sino por culpa del hombre. Y vemos que la primera enfermedad que hubo para mí, que la he estado analizando, fue el miedo. Porque ellos inmediatamente que pecan, ellos huyen de la presencia de Dios, pero lo más importante que ellos pierden es la presencia de Dios. Y se degradó el ser humano. Pero ahora viene Jesús en su época y encuentra, en esa época encontramos muchas personas, muchos leprosos, muchos endemoniados. Había muchos problemas, enfermedades degradantes en ese entonces. Pero una de ellas encontramos, como mi esposa mencionaba, de la mujer del flujo de sangre, 12 años. Pero más de eso, ella desarrolló una confianza, una seguridad cuando escuchó hablar de Jesús. Y inmediatamente que ella se acerca, y ella su clamor era si tan solo tocara su manto. Pero algo especial, que esa fe que tenía, que tocó el manto, y Jesús, era tanta la fe que extrajo de Jesús. Y Jesús sintió, a pesar de que había una multitud tan grande, pero inmediatamente fue sanada. Y siento que en este tiempo también hay muchos, porque ahorita hay muchas enfermedades, sobre todo la enfermedad mental, que hay el problema, digamos, psicológico, mental, es bastante fuerte, aún más fuerte que cualquier enfermedad como un cáncer, como una diabetes, algo así. Pero Dios tiene la solución para todos estos problemas. Hablando de esas enfermedades mentales, dice la pluma inspirada que 9 de cada 10 enfermedades son producidas por la mente. Increíble. Sí, la parte afectada, la parte emocional, mental. Y vemos que algunos personajes bíblicos no escapan a ello. Tenemos, por ejemplo, la experiencia de David. Y yo creo que vamos a buscarlo en el Salmo 77. David dice que pasó muchos periodos mentales de angustia, precisamente, pero ¿qué fue lo que llevó a David a esa angustia? Realmente el pecado, el sentir esa angustia de pronto de no ser perdonado, ¿no? De no ser perdonado. Entonces entró él en esa angustia terrible, y eso fue realmente una enfermedad mental. Vamos a leer en el Salmo 77, expresado aquí como una oración y una angustia. Desde el versículo 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusó consuelo. Versículo 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. Versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, versículo 10, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y empieza entonces él a recordar todo lo que Dios ha hecho en él y en su pueblo, ¿no? Y él llega a una conclusión, enfermedad mía es esta. Y la pluma inspirada habla acerca de esto, dice que son los estados mentales fluctuantes, estados fluctuantes de David. Entonces, porque realmente a eso nos conlleva el pecado. Nos lleva a sentir en un momento en que estamos totalmente separados de Dios, porque realmente el pecado nos separa de Dios. Pero el Señor nos invita a reconciliarnos con Él. Ya David se había reconciliado con Él. Entonces ya no era una enfermedad física, sino una enfermedad mental. Pero porque el enemigo está allí para acusarnos, pero realmente Él ya estaba reconciliado con Dios. Y Él llega, cuando contempla a Cristo, cuando Él recuerda todas las cosas en el pasado que Dios ha hecho, cómo lo ha llevado, cómo lo ha perdonado, entonces Él llega a esa conclusión, enfermedad mía es esta. Hay una diferencia también, es que hay pérdidas que son por causa de la desobediencia y hay pérdidas que son por causa de la obediencia. Interesante eso, porque cuando Jesús vino a la tierra, Él tuvo que perder por un tiempo el trono, dejar la gloria del Padre, no perderla, pero tuvo que dejarla un tiempo, y lo llamamos como un tiempo, digámoslo, de pérdida, porque tuvo que dejar y venir a esta tierra para alcanzarnos a nosotros. Y prácticamente en esta tierra vino a sufrir. Fue maltratado, ¿cierto? Sí, en todas las áreas. Fue rechazado, digamos. Pero ahora hay otra situación, es que hay veces que nosotros por la desobediencia venimos acarreando consecuencias. Y hay una experiencia muy linda que Dios nos permitió vivir en Venezuela con alguien que ayudamos en nuestro pequeño ministerio que tenemos con mi esposa. Ministerio de Salud. De Salud. Y ayudamos a alguien que tenía cáncer terminal y ya los médicos dijeron, no hay nada que hacer. Tiene que ir a descansar, o sea, morir en casa. Y tuvimos el privilegio de ayudarle. Era una persona que tenía un cáncer en su yugular y los dolores eran muy fuertes. Le hicimos un cuidado, tratamientos naturales. Lo lindo que Dios le pudo, porque ella clamaba mucho, los dolores eran muy fuertes, y ella le pidió al Señor que por favor le diera la oportunidad de descansar más tranquila. Y con los tratamientos los dolores bajaron totalmente, porque eran muy fuertes los dolores. Amén. Pero hay algo lindo que Dios estaba trabajando con ella, y Dios utilizó esto para restaurar su alma. Y ella al final venció en el nombre de Dios y buscó a alguien que era de mucha confianza de ella, un anciano de iglesia, pidió que la ungiera y llamó a sus 2 hijos. Y un día sábado, como a las 9 de la mañana, los mandó a traer, los tomó de la mano, pidió que el anciano la ungiera y ahí descansó. Cuando estaba yendo en sus últimos suspiros, lo que hizo fue sonreír y tomó a sus hijos de sus manos, y la promesa que hizo era verlos en el reino de los cielos. Amén. Qué lindo, porque aparentemente había una pérdida corporalmente, pero Dios estaba utilizando este medio para ganar. ¿Y cómo entender esto para alguien de pronto que nos está viendo? ¿Cómo entender esto en el Señor? Que si de pronto está pasando una dificultad terrible, fuerte de alguna enfermedad, Dios la puede utilizar para salvación. Amén. Para salvación. Pero hay una cosa que no debemos de perder, la confianza, ¿cierto? Sí, claro que sí. Muchas personas, pierden la salud física y con ello también pierden la confianza, y comienza la queja y comienza a su vida espiritual a flaquear. Sí, por supuesto, porque realmente a veces Dios utiliza los diferentes medios, porque el propósito de Dios es alcanzarnos, ¿no? Realmente es alcanzarnos y bueno, como compartía mi esposo, pues realmente algunas enfermedades el Señor las
las permite para salvación, ¿sí? Por ejemplo, un poquito antes para irnos al caso, por ejemplo, de Pablo. Pablo, cuando se encontró con Jesús, sufrió la pérdida de la vista en el momento, ¿no? Él sufrió, digamos que perdió la vista, después la recuperó, pero él quedó con un aguijón, o sea, él quedó con una falla en la vista. Entonces, y él le suplicó a Jesús que le quitara este aguijón, ¿cierto? Entonces, pero el Señor le dijo, ¿cuál fue la respuesta a Jesús? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, o sea, esto porque no sabemos cuál sea la pérdida que estén enfrentando las personas, los televidentes, las personas que están viendo este programa. Puede ser pérdida de la salud o cualquier otro tipo de pérdida. Entonces, que no estemos descorazonados, ¿no? Porque realmente a veces en la debilidad Dios quiere glorificarse. Quisiera leer una partecita acá un poquito para aclarar un poquito más esto. Dice, el pecado nos ha separado de la vida de Dios. Nuestras almas están paralizadas. Somos tan incapaces de llevar una vida santa como lo era el paralítico para andar. Muchos se dan cuenta de su desamparo, desean con ansia aquella vida espiritual que los pondrá en armonía con Dios y se esfuerzan por conseguirla, pero en vano, desesperados exclaman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Alcen la mirada a estas almas que luchan presa del abatimiento. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser salvo? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. Y esto es muy importante para todos, enfermedad física, mental o espiritual que estemos pasando. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en la palabra del Salvador. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que ha llegado a esclavizar vuestra alma y vuestro cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Así que realmente la solución está en Cristo. Usted hablaba ahorita de la pérdida de la confianza o de otro tipo de pérdida que sería la confianza, ¿cierto? Cierto, dentro del ciclo familiar a veces se pierde la salud, pero también se puede perder la confianza entre los cónyuges. Eso es un problema muy serio porque Dios estableció el matrimonio como ya se ha estado estudiando. Y cuando se pierde la confianza comienza la destrucción del matrimonio y la destrucción de la educación de los hijos. ¿Por qué se presentan estas situaciones de desconfianza? Bueno, hay muchas razones y una de ellas nos habla de una familia y es la familia de José. El conflicto que había familiar, y se perdió, digamos, la confianza entre ellos como hermanos y tomaron una decisión de vender a José. Vender a su propio hermano. Sí, de su propio hermano y de pronto tentar con la vida de él, pero Dios permitió esto. Hay algo bonito de rescatar en esto porque podemos estar pasando alguna situación parecida o de pronto similar o de otra manera, porque aquí el enemigo estaba tratando de acabar a José como fuese, ¿cierto? Pero Dios utilizó esta circunstancia, no perdió la confianza en Dios, porque cuando lo llevaban ya como esclavo, él a la distancia pudo mirar las colinas donde su padre estaba y él tomó una decisión de servirle a Dios a donde lo llevaran como esclavo. Y vemos que Dios utiliza esta escuela para formarlo, para que José llegara a ser el que llegó a ser allá en Egipto. ¿Quiere complementar algo, hermana, en este aspecto? Sí, también, por ejemplo, está cuando de pronto el cónyuge por algo de pronto le es infiel a su esposa o a tantas situaciones que nos conlleva el pecado, ¿cierto? Se ha perdido la confianza de diferentes maneras. También alguna violencia familiar, ¿no? Como decía mi esposo, hablaba de José, pero también de pronto
hay tantas situaciones en las familias que realmente de pronto alguna violación, incluso por algún familiar cercano y todo esto, ¿no? Entonces, realmente es terrible cómo restaurar esto, cómo podemos llegar a sanar una herida tan grande que haya causado algún familiar por alguna traición o por alguna situación de violencia familiar o cualquier cosa así. Realmente la solución está en Cristo. Necesitamos mirar al Calvario y ver, ¿fue traicionado Jesús? Lo fue. Fue traicionado de muchas maneras. Fue golpeado. Sí, y aún en su casa no fue comprendido por sus hermanos, los hijos de José. Él fue realmente rechazado, fue traicionado por sus discípulos. Abandonado. ¿Sí? Y traicionado por los mismos líderes de la iglesia. ¿Cierto? ¿Qué hemos de esperar, cierto? Sí. Entonces, sí, el Señor dice, Jesús dice, si conmigo hicieron esto, ¿sí? Con el árbol verde hicieron esto, con el seco que no harán. Así que si nosotros contemplamos al Calvario, miramos a Cristo, realmente no tenemos derecho a reclamar nada. Solamente debemos creer en Él, porque Él es poderoso para restaurar, para sanar toda herida, toda llaga que haya sido abierta. Acá en Isaías 53, dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que no os desanime vuestra gran necesidad. El Salvador de los pecadores, el amigo de los que no tienen amigo, con una compasión infinitamente mayor de la que tiene una madre tierna por un hijo amado y afligido, nos invita: mirad a mí y sed salvos. ¿Sí? Así que realmente contemplando a Cristo solamente podemos encontrar esa sanación, esa restauración que ningún ser humano puede hacer por nosotros, puede darnos, solamente a través de Cristo Jesús. Otra de las pérdidas que podemos experimentar como individuos y dentro del círculo familiar es la pérdida de la libertad. Y no me refiero a que seamos esclavos dentro de una nación, sino seamos esclavos de nosotros mismos. Y quisiera, hermanos, si me acompaña a leer un texto, 2 de Pedro 2:19. Nosotros encontramos ahí un principio muy importante que nos ayudará a identificar de qué somos esclavos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. 2 de Pedro 2:19. Dice, poniéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque Él es vencido de alguno, es hecho esclavo de aquel que lo ha vencido. Y vemos aquí lo que usted comentaba acerca de pronto no hemos sido vendidos como esclavos, pero puede haber alguna circunstancia en el hogar. De pronto hay esposos que mantienen a las esposas esclavas de una u otra manera, en la parte íntima, en la relación sexual, en las actividades, porque a veces pensamos que porque como la esposa, vino y piensa que puede suplir todas esas ansiedades, porque viene una deficiencia y pensamos que como que ella tiene que estar sumergida o sometida a todos nuestros deseos. Y cómo también analizar eso, porque a veces ya de pronto uno dice, ya como vendieron a José no me van a vender, pero puede ser que a través de esto no haya libertad también. Algunos pierden la libertad, algunos esposos, algunas esposas, los hijos, porque tienen alguna adicción de cualquier tipo, que puede ser la droga, puede ser otra clase de adicciones. Sí, realmente hay, como decíamos al principio, mucho tipo de pérdidas, y en este caso sería la libertad en Cristo, ¿no? Entonces, porque está de pronto algún miembro de la familia sumido en alguna adicción, en algún vicio, pero realmente
solamente, como decíamos, solamente hay una solución. Acá en Hebreos 2:14 dice la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que sea cual fuere el tipo de esclavitud en la que nos encontremos, sea cual fuere el tipo de pérdida que cualquiera estemos asumiendo en estos momentos, necesitamos ir al Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente es Él que tiene el poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, y realmente podemos dar fe de ello, porque en nuestra experiencia que hemos ido transcurriendo hemos visto, no hemos alcanzado todo, pero Cristo está haciendo un trabajo de limpieza en cada uno de nosotros, y lo que está haciendo en nosotros lo podrá hacer en usted también, querido televidente. Lo podrá hacer en cualquiera que se humille y empiece a buscar a Dios a través de su palabra, a través de estudiar, del estudio y de la oración. Porque hay poder en Cristo Jesús y hay poder en su palabra. Amén. Y siempre Dios, cuando hace un llamado, hay cosas que hay que perderlas. Y en el camino a Cristo dice, lo que Dios está pidiendo que dejemos es lo que nos estorba, lo que nos hace daño. Y vemos que el Señor hace un llamado a Pedro, le hace un llamado a Mateo, y ellos tuvieron que dejar muchas cosas. Pedro tuvo que dejar sus redes, pero Dios nunca lo desamparó. Y de igual manera también a Mateo también. Él cumplía en esta tierra una función. Pero siempre la función que uno está cumpliendo en esta tierra muchas veces va en contra. Pero hay veces también que Dios lo mueve a uno. Y realmente es lindo cuando las pérdidas son por causa de Dios, porque viene la recompensa. Nunca Dios va a dejar a sus hijos que han sido llamados sin su recompensa. Y a veces la recompensa no se ve en la manera física, pero en la manera espiritual se ve reflejo, se ve la paz, la tranquilidad, se ve la buena salud. Sí, realmente, bueno, hablando de ese tema, pues, porque es que, como decías tú al principio, o sea, experimentamos dos tipos de pérdida. Una pérdida que es causada por el pecado, ¿cierto? Por la desobediencia. Y otra pérdida que es para ganar, ¿a quién? A Cristo. Realmente. Acá en Mateo, ¿en qué? En Lucas, perdón. En Lucas 14, 26 y 27, el Señor hace una invitación, o un llamado más bien. 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Eso está en Mateo 10:39, esa última parte. Así que... Ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Sí, realmente ese es el llamado. O sea, porque en esta vida perdemos muchas cosas. Realmente, y la pérdida no es por Cristo, es por la desobediencia. Por querer complacernos a nosotros por mismos. Complacernos, ¿cierto? Y podemos perder como tantas cosas que hemos mencionado. Pero hay veces, mi amor, que son cosas que Dios en su silencio sabe. Digamos, cuando nosotros con mi esposa estábamos en el comercio, éramos adventistas, pero Dios en un tiempo nos hizo un llamado especial, donde quería que trabajáramos en una manera diferente para Él. Y ese año, donde recibimos el llamado, fue el año que
hubo más comercio, fue el año que hubo más venta. Y era el año donde recibíamos más presión porque nos íbamos a retirar. Pero oramos, ayunamos, le pedimos al Señor sabiduría y nos retiramos. Al final, a pesar de que hubieron tantas ventas ese fin de año, nosotros trabajamos en comercio, pero obedecimos a Dios y realmente no conocíamos el futuro. Y realmente ocurre que nos retiramos ese fin de año y el siguiente año en Venezuela ocurrió la época donde el dinero, la economía bajó más. No lo sabíamos. Nosotros nos estábamos retirando porque queríamos ser misioneros y era servirle. El llamado que Dios le Sí, que Dios nos había hecho a los dos para trabajar tiempo completo para Dios. Pero mire lo que había preparado, no sabíamos eso. Y realmente nos retiramos del comercio, nos fuimos a preparar para estar con un pequeño ministerio y servirle al Señor con las personas enfermas, con los niños huérfanos, con las personas necesitadas. Pero había algo que perder. Y nosotros decíamos, pero bueno, este año fue el año de más venta, vamos a perder y si hacemos más dinero le podemos servir más a Dios. Pero le entendimos a Dios que debíamos retirarnos, que era el momento. Pero detrás de esto venía una bendición. Y la bendición fue que la economía de ese siguiente año se vino abajo y no perdimos los recursos que teníamos. Amén. Dios protegió todo. Y es el llamado que Dios nos hace a todas las personas, ¿cierto? Escuchar su voz, pues, estar atentos a lo que Él nos pide, que seamos misioneros para Él. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en este programa. Gracias, hermano Héctor. Gracias, hermana Yané. Quiero leer un último texto para finalizar. Muy importante, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Que estas sean tus deseos, querido televidente. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.